encerrados, ¿no? Necesitábamos algo así. Ah, sí, pero nos gozamos, hermanos, y más nos gozamos al verles, que ustedes vengan a escuchar, sobre todo a adorar al Señor, tomar el tiempo para exaltar su santo nombre. Nos hemos gozado al adorar al Señor, al presentar nuestra vida delante del Señor, porque eso es lo que debemos de hacer. Debemos de traer, dice la Biblia, sacrificios de alabanza, y debemos de hacerlo todos los días, pero esta es una ocasión muy especial, una ocasión muy bonita que tenemos de parte del Señor para venir y ponernos a la disposición del Señor. Pues vamos a compartir la palabra del Señor, hermanos. Vamos a compartir la palabra del Señor y vamos a seguir meditando en la serie que vamos en curso, y es la serie a nuestro Dios de consolación, el Dios de toda consolación. Ese es nuestro Dios, el cual dice, hermanos, que lo podemos experimentar cada día, esa consolación de parte del Señor, porque no importa las situaciones que estamos viviendo o que estemos pasando, tenemos consolación, tenemos esperanza de parte del Señor, y eso es maravilloso. Podemos ver, hermanos, antes de que leamos ahí, vaya buscando su Biblia en Juan capítulo 16. Ahorita le vamos a leer. Pero antes de eso, quiero que meditemos en esto que estaba yo meditando durante el día. Y es algo interesante que podemos ver y podemos examinar, lo podemos palpar, que todas las cosas que vemos se están deteriorando. Todas las cosas a nuestro alrededor se van deteriorando. Está una ley de la termodinámica que dice que todas las cosas van, y esto es científicamente comprobado, de que todas las cosas van deteriorando. Y cuando nos dicen que vamos evolucionando y todo eso, pero no es así. La verdad es que todas las cosas tienden a deteriorarse. ¿Por qué? Bueno, la causa es el pecado. La causa es el pecado. Cuando el hombre pecó, todo cayó en maldición del pecado. Entonces, por ejemplo, fíjense, la capa de ozono. Ustedes ven que hacen conciencia y todo eso de la capa de ozono que se está dañando y todo eso por causa de toda la contaminación. También, hermanos, los glaciares que se están derritiendo por el calentamiento global. También, hermanos, los lugares montañosos, o sea, la desforestación, hermanos, en donde así la gente inconscientemente está matando todos los árboles, toda la vegetación, y es por eso que hay tantas cosas, tantas enfermedades. También vemos muchas especies en peligro de extinción, y hasta el mismo ser humano, hermanos, en peligro de extinción. Mire, en forma de como Dios los creó. Es tremendo, pues. ¿Por qué? Porque todo va deteriorándose, y hasta el mismo ser humano se está deteriorando. Pero ¿cómo podemos ver que el ser humano se está deteriorando? Pues podemos ver que el ser humano no está o no piensa en la forma original que el Señor lo creó. Cada vez se inventan ideas nuevas y van cayendo más y más lejos de Dios. Entonces, está comprobado, hermanos, que es así. Es por eso que vemos cada día divorcios, vemos cada día abandonos de hijos, vemos cada día abandono de los padres, vemos cada día deslealtad, vemos cada día traiciones, vemos mentiras, vemos especialmente sin afecto natural. Sin afecto natural. Y si quisiéramos seguir, hermanos, las etcéteras no alcanzan. ¿Por qué? Porque así es. Y es interesante. Entonces, podemos hacer o formular una pregunta.
¿Quién podrá consolarnos en un mundo lleno de desconsolación y confusión? ¿Quién podrá consolarnos? ¿Quién? Pues este Dios de toda consolación. Nuestro Dios de toda consolación. Él es el que nos puede consolar. Dios de toda consolación, gracia, de toda gracia que abundantemente nos da esa consolación en medio de una gran confusión. Y es por eso que nosotros, hermanos, debemos cada día conocerle más y acercarnos más a Él. Leamos ahí la Escritura, a Juan 16, verso 4. Juan 16, verso 4 dice: Mas os he dicho estas cosas para cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no cree en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Bueno, hermanos, la consolación que tenemos nosotros de parte del Señor, y estas eran las palabras del Señor Jesús a sus discípulos, diciéndoles que Él era necesario que retornara de donde vino, de su morada, de su trono. Y dice, pero les había dado la promesa de alguien más. Entonces, dice el Señor Jesús: pero ustedes, cuando yo les digo esto, veo que hay tristeza en sus corazones, cuando no debería de haber tristeza en sus corazones. ¿Por qué? Porque viene alguien que los va a consolar. Viene alguien que va a estar con ustedes todos los días. Viene alguien que va a estar con ustedes, que será como el que los cuide, el que los instruya, el que los lleve a toda la verdad. Entonces el Señor Jesús les está diciendo a sus discípulos: ustedes deberían de estar contentos. Pero ellos por ese momento no podían entender lo que el Señor Jesús les estaba enseñando. Pero la verdad, hermanos, que nosotros que ahora vivimos en estos tiempos, sabemos muy bien y hemos aprendido del Espíritu Santo. Y la Biblia lo presenta como el Consolador. Como el Consolador. Fíjese, nuestro Dios de toda consolación tiene gran cuidado de su pueblo, de su iglesia, que mire, no nos dejará huérfanos, no nos dejará solos. Y podemos ver, hermanos, de que Él tiene el cuidado de nosotros. Tiene el cuidado en todo momento. En un mundo, hermanos, en un mundo de confusión, en un mundo que se va deteriorando cada día más, que se corrompe más, y vemos que cada día va de pique el ser humano. Pero en ese mundo de confusión, hermanos, el Señor tiene consolación para su iglesia. Hay consolación, o sea, hay esperanza, hermanos. Hay esperanza. Es por eso que yo siempre les he dicho de que no debemos de preocuparnos si nosotros el día de mañana
faltamos y empezamos a decir, ¿qué serán de mis hijos? Más bien, hermanos, hoy es el tiempo de que nosotros invertamos el tiempo para instruir a nuestros hijos, para que el día de mañana, cuando ya no estemos, ellos también puedan agarrarse del Señor en este mundo de confusión y puedan tener consolación en Dios. Pueden tener consolación en Dios. Entonces, miren, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué este mundo de confusión? ¿Por qué este mundo, hermanos, de desconsolación? Porque sabemos que la Escritura, cuando habla acerca de las tinieblas, por lo general, hermanos, hace mención a apartados de Dios, lejos de Dios, por lo general. Hay algunos casos que no, pero por lo general hace alusión a estar lejos de Dios. Y al estar lejos de Dios, hermanos, es una confusión. Estar en tinieblas, hermanos, es confusión. Entonces, vamos a ver dos puntos en esta tarde, y esa es la primera: vivir en tinieblas. El mundo, ¿por qué está en confusión? Porque vive en tinieblas. Porque vive en tinieblas. En ese estilo de vida andábamos nosotros. Pero fíjense, vamos a dar lectura en el verso 8, donde leímos, pasaje base, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de juicio. Convencerá al mundo de pecado y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De pecado, por cuanto no creen en mí. Fíjense, el mundo, al rechazar a Cristo, cada día se mete más en confusión. O sea, cada día se hunde más en oscuridad. Porque eso es lo que hay en oscuridad. En Génesis, vaya conmigo rapidito porque hay varios textos. Génesis capítulo 1, verso 2, dice: la tierra no tenía forma, ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie de las aguas se movía el Espíritu de Dios. ¿Veis, hermanos? Cuando la tierra estaba metida en oscuridad, había confusión, y no había en ella nada que tuviera vida. Dice, no había en ella nada que tuviera vida. Y esa es la oscuridad. Cuando Pablo habla a los romanos en el primer capítulo, dice que déjame bajar un poquito el brillo porque se muere mi iPad. Dice que el Señor, cuando el hombre dijo que era sabio en su propio entendimiento, Dios lo entregó a una mente reprobada, pero lo metió, dice, a una oscuridad, a densas tinieblas. ¿Por qué? Porque estando en las tinieblas, hermanos, no hay vida y hay confusión. No hay vida y hay confusión. Por eso ahí también en Génesis dice que la tierra estaba desordenada. Estaba desordenada. Ahí en Reina Valera dice que estaba desordenada. Entonces, en un lugar de oscuridad no puede haber una organización. No, al contrario, es una desorganización. Nada está organizado. Y es por eso, fíjese, que el mundo, hermanos, porque vive en oscuridad, es por eso que es una desorganización bárbara. Tremendo. O sea, uno se pregunta, oiga, pero ¿cómo es que no entienden esto? Pues ya lo estamos entendiendo por las Escrituras, porque no están en luz, están en tinieblas. Están en tinieblas. En las tinieblas, hermanos, las tinieblas es un lugar de confusión, un lugar
de confusión. En Éxodo capítulo 10, verso 21, dice, Éxodo 10, 21, dice, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que hayan tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera que las palpe, dice, tanto que cualquiera las palpe, y extendiendo Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto. Por 3 días, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Mis hermanos, aquí es un castigo de Dios. Poquito antes de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, tuvieron que venir 10 plagas. Y una de esas plagas fue esta, un castigo de oscuridad. Y el Señor le dice a Moisés, alza tu vara al cielo, y van a venir tinieblas que serán densas tinieblas. O sea, cuando la Biblia o ese término denso son tinieblas. Bueno, hay lugares donde ve que se mete usted y está oscuro, pero va pasando el tiempo y como que sus ojos se van adaptando, ¿no? Se van adaptando y va viendo un poquito más. Pero cuando habla la Biblia de densas tinieblas, no es algo donde usted se puede adaptar, es algo donde no puede ver absolutamente nada. No puede ver absolutamente nada. Y eso es lo que miraban eso es lo que estaban pasando y viviendo los del pueblo de Egipto. No podían ver nada, no podían ver a sus compañeros. Es por eso, mis hermanos, que no pueden distinguir. Por eso el Señor Jesús dijo que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. No saben, no pueden entenderlo. No saben entender qué es bueno y qué es malo. Por eso le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Por lo mismo, porque están metidos en densas tinieblas, y las tinieblas traen confusión. Las tinieblas, o sea, lejos de Dios, hermanos, lo que vive el ser humano es confusión. Lejos de Dios vive el ser humano en confusión. Dice, ninguno vio a su prójimo y nadie se levantó de su lugar en 3 días. Nadie se levantó de su lugar en 3 días. Entonces, la oscuridad, hermanos, las tinieblas, trae un estancamiento. Un estancamiento, no desarrolla. Al contrario, dice, la oscuridad lo que hace es que te deteriora, te desgasta, malgasta el tiempo. Al contrario de la luz. La luz te lleva a hacer más cosas. Por ejemplo, mire, ahorita que nosotros tenemos el día largo, ¿no? Tenemos tiempo, salimos del trabajo y si queremos ir a hacer ejercicio, vamos a la bicicleta, a caminar, y todavía llegamos a la casa con luz. Pero cuando tenemos los días cortos, se dan cuenta que estamos saliendo del trabajo ya un poco tarde. A veces, híjole, se pone bien melancólica la tarde, ¿no? Media tristona ya, híjole, y llegamos a la casa, ya llegamos con sueño. Pero eso es lo que sucede. La luz hace algo que nos da la vida, hermanos. Amén. Nos da la vida, la luz nos da la vida, pero las tinieblas no. Las tinieblas nos deteriora, nos malgasta, y eso es lo que sucedió aquí. Por 3 días dice que ellos no se movieron de donde estaban. Imagínese usted por 3 días andar a tientas ahí. No miraban nada, absolutamente nada. Dice, le leo la traducción del lenguaje actual. Dice, entonces Dios le dijo a Moisés, extiende el brazo hacia el cielo y ordena que todo Egipto se quede a oscuras. Habrá tanta oscuridad que los egipcios podrán sentirla.
¿Alguna vez usted ha sentido la oscuridad? Que le esté tocando la oscuridad, ¿va que no? No, pero esto era tanta la oscuridad que dice que la podían sentir, la podrán sentir, dice. Y verso 22 dice, Moisés extendió su brazo y durante 3 días todo Egipto quedó a oscuras. Todo estaba tan oscuro que los egipcios no podían verse unos a otros, ni dar un paso sin tropezar. Dice, ni dar un paso sin tropezar. Y esto, hermanos, nosotros hemos comprobado. Si usted ha caminado a oscuras, usted se da cuenta que por ejemplo aquí está bien organizado todo esto, porque en cada puerta está un apagador, ¿verdad? Pero hay algunas casas que tal vez lo hicieron así a la brava, en nuestros pueblos, por ejemplo, que está en la puerta y el apagador está en la recámara. Entonces tiene que caminar ese trayecto a oscuras. Y yo he visto algunas casas aquí que entra uno y hasta da risa, porque ya está uno acostumbrado que el apagador está enseguida. Pero no, el apagador está hasta por allá. Y tiene que entrar así. De hecho aquí en este edificio está así. Está la puerta allá y el apagador está como a mitad del edificio. Entonces entra uno a oscuras ahí, mire. Y si uno entra rápido, no se tropieza, hay un montón de cosas ahí. Y eso es lo que sucede cuando no hay luz, tropiezan. Y por eso, miren hermanos, por eso a veces nosotros preguntamos, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué piensan esto? ¿Por qué no se dan cuenta de la gravedad de las cosas? Por lo que estamos estudiando ahorita, porque están en tinieblas y las tinieblas traen confusión. Y al haber confusión, hermanos, entonces tropiezan y caen. ¿Sí? Las tinieblas causan descenso, les dije hace ratos. Ellos no pudieron verse entre ellos mismos. No pudieron. Entonces, fíjense hermanos, por eso podemos entender el carácter del hombre sin Dios, que es un carácter con tanto odio. Tanto odio. Nosotros decimos, ¿por qué tanto odio? Por lo mismo, porque viven en tinieblas. Y cada día el ser humano sigue viviendo en tinieblas, y sus tinieblas cada día será aún más y más. Si va conmigo a Éxodo 14, ahí adelantito, Éxodo 14. Aquí ya estaban ya fuera de Egipto. Y dice, les leo la versión lenguaje actual. Dice, entonces los israelitas avanzaron en dirección al mar. Mientras tanto, el ángel de Dios que viajaba al frente de ellos fue y se colocó atrás, quedando entre ellos y los egipcios. Lo mismo hizo la nube en forma de columna, la cual siguió alumbrando el camino de los israelitas, pero dejó en la oscuridad al ejército egipcio. Dice, esto hermanos, mire, dice que lo mismo hizo la nube, se puso entre medio del campamento egipcio y el campamento israelita. Pero, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Lo que sucedió es de que el pueblo de Dios tenía la luz y el pueblo de Egipto tenía oscuridad. ¿Sí? Los dejó así, en oscuridad. Eso es lo que dice otra vez. Si usted lee todo el capítulo número 1 de Romanos, eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque, miren, los egipcios, hermanos, rechazaron a Dios. Faraón, mire, vio tantas, o sea, esas 10 plagas que vieron ellos, pues ningún otro pueblo lo vivió. Nomás ellos estaban viendo la gloria de Dios, ellos estaban viendo la mano poderosa de Dios, pero
cuando sucedía eso, no, pues ya, ¿sabe qué? Sí, váyanse. O si no decían, ¿sabe qué? Váyanse, pero con esas condiciones. Pero entonces iban rechazando, estaban viendo la mano poderosa de Dios, pero ellos seguían adorando a sus dioses muertos. Entonces es lo que hace el ser humano. Mire, reconoce que todo lo que hay existe de una manera extraordinaria y hasta dice, no, si tiene que haber un creador detrás de todo esto, pero rechazan a ese creador, rechazan la gloria de Dios y se inclinan ante aves, ante cuadrúpedos, ante reptiles, ante imágenes de hombre. Cambiaron, dice, la gloria de Dios incorruptible y se postraron ante la imagen de algo corruptible. Y es por eso que el Señor los entregó a oscuridad. Y eso fue lo que les sucedió aquí a los egipcios. Quedaron en oscuridad. Pero el pueblo seguía en luz. Primera de Samuel 2:9 dice, este es el cántico de Ana, la mamá de Samuel, dice, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecerán en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Mas los impíos, dice, perecerán en tinieblas. Las tinieblas, hermanos, trae confusión, las tinieblas trae desesperación y trae destrucción. Destrucción, hermanos. Job capítulo 5, verso 14. 5:14, Job dice, de día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Oiga eso, de día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas, dice, como de noche. O sea, es de día, pero ellos andan como que si fuera de noche. ¿Entiende? Y nosotros podemos andar de noche, hermanos, podemos andar de noche, pero estamos cuerdos, entendemos, sabemos examinar las cosas, sabemos ver, sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque aunque estemos en un mundo de confusión lleno de tinieblas, la luz de Dios sigue iluminando nuestras vidas. Pero ellos no, ellos están, mire, de día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. ¿Cómo es? O sea, la pregunta sería, ¿cómo no le van a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno? Por lo mismo. Si al mediodía andan a tientas, es por eso, ¿verdad? Por eso. Mire, Pablo, por ejemplo, ahí en Hechos capítulo 13, verso 8, dice, había un hombre llamado Elimas, en el verso 8 lo puede ver, un hombre llamado Elimas, que los resistía, pero era un hombre vago. Y procuraba, dice, apartarlos del procónsul. El procónsul quería creer en el evangelio, pero este famoso Elimas se interponía, se ponía entre medio de que Pablo no les predicara el evangelio. En el verso 10 dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscando quién le condujese,
de la mano. Este Elimas, hermanos, quedó literalmente ciego. Sí, literalmente ciego quedó. ¿Por qué? Por oponerse al evangelio, por oponerse a las buenas nuevas de salvación que habían llegado acá para que se le iba a compartir al procónsul, pero él era el que se interponía, engañando con sus actos mágicos. Pero cuando viene el apóstol Pablo, le dice: oh hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. ¿Sabe por qué este trastornaba los caminos rectos del Señor? Porque en primer lugar estaba en oscuridad espiritual. Andaba, aunque miraba con sus ojos naturales, pero estaba caminando al mediodía y no miraba nada, porque era ciego espiritual. No miraba nada, por eso rechazaba el evangelio. Por eso a veces nosotros nos preguntamos: ¿por qué las personas rechazan el evangelio? Cuando nosotros les compartimos del evangelio, ustedes se han dado cuenta que como que si nosotros le estuviéramos pidiendo algún favor, ¿no? Sí, como que si, ¿sabes qué? Como que si, estos me van a pedir dinero prestado. ¿Entiende? Nos cierran la puerta, ¡zas!, en la cara, ¿no? Pero no, mire, si ellos pudieran ver que lo que se les va a anunciar es el evangelio, las buenas nuevas de salvación, el mensaje de consolación. Mire, si ellos pudieran entender, créanme que todos abrieran las puertas de su casa. Pero como ellos están en densas tinieblas, debemos de entender. ¿Entiende? Debemos de entender. Debemos de entender porque están en densas tinieblas. Este hombre, Elimas, estaba más convencido de sus actos mágicos que del poder del evangelio, que el del poder de Dios. Pero mire, ¿qué le sucedió? El poder de Dios le castigó en ese momento, literalmente, y se quedó, hermanos, en confusión, en tinieblas de confusión. Sí se quedó en tinieblas espirituales y también en tinieblas físicas. Pero, hermanos, ahí andábamos nosotros también. Recuerden que ahí andábamos nosotros en esas tinieblas. Pero hoy que somos luz, hoy andamos en la luz, debemos de resplandecer, debemos de vivir, hermanos, en ese lugar y en ese estado de luz, de consolación. ¿Para qué? Ya estudiamos que para que podamos consolar a otros. Es necesario que nosotros hayamos sido consolados para poder consolar a otros. Cuando nosotros llevamos el evangelio a otras personas es porque ya fuimos consolados, ¿sí? Porque ya fuimos consolados, porque ese evangelio ya hizo la obra en nuestros corazones, y es por eso que llevamos el mensaje de consolación, de salvación a los que no conocen, a los que viven en tinieblas. Nosotros estábamos en confusión, estábamos en tinieblas y vivíamos así. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, gracias a Él que vino y nos sacó y nos rescató de esas tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Mire, vamos a leer en Juan, en Primera de Juan, capítulo 2, verso 8. Dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. La luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Verso 11 dice: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va,
porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, ¿ves, hermanos? Y esto es para los cristianos, los que estamos en la luz. Dice, si algo podemos aprender de aquí de la carta del apóstol Juan, es que si nosotros aborrecemos a nuestro hermano, dice, que estamos todavía en tinieblas. Eso es una evidencia de que la luz de Dios no ha brillado en nosotros. Para nosotros no debe de haber lugar, cabida para aborrecer a nuestro hermano. No, sino que para nosotros debe de estar la luz, hermano, ese estado de consolación. Donde hay luz hay orden, donde hay luz hay consuelo, y por eso la luz de Cristo brilló en nosotros y trajo consuelo a nuestras vidas. Entonces, ¿cómo vivir cada día en ese estado de consolación? ¿Cómo podemos vivir cada día en ese estado de consolación? Bueno, el apóstol Pablo dice que debemos de ser llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. Porque leímos en el Evangelio de Juan que el Señor prometió darnos el Espíritu, el Consolador, el que nos guiará a toda verdad. Entonces nosotros, en primer lugar, tenemos que llenarnos del Espíritu cada día. En Efesios capítulo 5, verso 18, dice 5:18, dice el apóstol Pablo, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa tiene que ser, fíjese, la actitud. Bueno, mire, si usted lee aquí, en este pasaje, no es ser llenos del Espíritu, no es que usted se ponga a dar vueltas violentas o a gritar o a correr o a hablar en otras lenguas. No, sino que aquí donde está hablando el apóstol Pablo, ser llenos del Espíritu es un estilo de vida. Es un estilo de vida que nosotros debemos de tener. Dice, hablando entre vosotros, eso es, hablando entre vosotros con salmos. Hablando entre nosotros con salmos, con cánticos, con himnos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios. Es una actitud, ¿se da cuenta? Es una actitud. Entonces quiere decir que el ser llenos del Espíritu, mire, para vivir en esa consolación cada día, es ir cada día madurando, creciendo, desarrollando, ¿sí? Desarrollando. Por ejemplo, en el caso de nosotros como padres, ¿ustedes se acuerdan cuando sus hijos estaban chiquitos? Cuando los hijos querían algo y tal vez uno no podía dárselos. Y ellos, no, pues yo lo quiero, y necios. Pero llegan a una edad donde tal vez quieren algo. Bueno, ahora ya de grandes dicen, no, quiero un carro, pa. Y uno le dice, híjole, ¿sabes qué? Ahorita no tengo. Y pues ellos ya entienden. Entonces ya no dicen nada al respecto. Porque entienden que no hay. Pero si estuvieran chiquitos, no, pues siguieran llorando por el carro. Pero entonces ve cómo hay un desarrollo, un crecimiento, porque empiezan a ver las cosas de diferente manera, especialmente cuando adquieren responsabilidades y saben cómo se gana el sustento. Entonces ellos ya saben que no es algo que lo regalan en la esquina, sino que saben que cuesta.
Entonces ellos van entendiendo, pero cuando son chiquitos a ellos no les importa. Lo que ellos quieren es su leche y sus juguetes, ¿verdad? Pero no les importa a costa de qué. No, a ellos no les importa, pero ya los hijos más grandes, ellos ya entienden. Entonces así es, hermanos, en el desarrollo del evangelio, en vivir en una consolación, así es. Nosotros debemos de volvernos cada día más agradecidos, debemos de volvernos mejores adoradores, debemos de volvernos, hermanos, personas que amen más a su prójimo, a su hermano. Debemos de volvernos esas personas, hermanos, que den un buen testimonio ante los demás como cristianos y que por medio de nuestro testimonio honren al Señor. Cuando el apóstol Pablo dice, no os embriaguéis con vino, y embriagar, usted sabe bien que es perder el control. Y donde dice el apóstol Pablo, sed llenos del Espíritu. Mire, es tener el control. ¿Por qué? Porque al venir, miren hermanos, al estar nosotros en tinieblas, el Señor viene y nos saca de esas tinieblas. Al sacarnos de esas tinieblas nos da el control, nos da la voluntad, y tenemos la voluntad para darnos así como ofrenda viva delante del Señor. Y ahora tenemos el control, y en toda nuestra voluntad sometemos nuestra vida y somos llenos del Espíritu Santo. En toda nuestra voluntad nos ponemos ahí. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por eso dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Y disolución es lo que estaba, es de disolver, se acaba, de lo que se termina. Si nosotros nos embriagamos con cosas del mundo, hermanos, perderemos el tiempo. Pero si somos llenos del Espíritu Santo, hermanos, fíjese, aprovecharemos el tiempo y seremos bendecidos. Seremos bendecidos. Entonces, ¿por qué tenemos que buscar las cosas del Espíritu y ser llenos del Espíritu? ¿Por qué? Fíjense, hermanos, ¿por qué? Porque, bueno, en primer lugar, ¿por qué? Porque nuestro Dios es Dios de consolación, de toda consolación, y nos dio a su Espíritu para que sea nuestro consuelo, para que nos dé el testimonio de que somos hijos de Dios. Bueno, nuestro pasaje base que leímos nos dice, ahí en el verso 13 dice, vamos a entrar al tema. Punto número 1, porque el Espíritu es de verdad. Mire, el Espíritu es de verdad. Verso 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿se da cuenta? Cuando venga el Espíritu de verdad. Espíritu de verdad, el que es la fuente de toda verdad, ese es, hermanos, o esa es consolación. La fuente de toda verdad. ¿A poco no trae consuelo? Claro que sí. Hermanos, el apóstol Pedro dice en la segunda carta, capítulo 1, verso 19, dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar atentos. Mire, que esta palabra no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu que es el Espíritu de verdad. Pero hermanos, el Espíritu de verdad. O sea que no hay falla alguna. No, mire hermanos, aquí no se preocupe. Si usted conoce, si usted se mete a estudiar las Escrituras, créame que no le va a fallar. Créame que no se va a perder. Pero hay que escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Mire, entonces esta consolación a nuestra vida es esto, de que el Espíritu Santo es Espíritu de verdad.
¿Por qué dice esto también el apóstol, bueno, el Señor Jesús? ¿Por qué? Porque hay otros espíritus, ¿verdad? Hay otros espíritus. Está el espíritu de mentira, ¿sí? Pero aquí estamos hablando del Espíritu Santo, el Consolador, el que es de verdad y que nos va a hablar de lo que va a ver, el que nos va a hablar de lo que oye del Padre, el que nos va a hablar de la voluntad del Padre, el que nos va a guiar a la voluntad del Padre. Miren, hermanos, es el que nos lleva a convencernos de pecado. Es el que cuando estudiamos la Escritura nos mueve y nos lleva ahí, nos está guiando, nos está mostrando. Cuando estamos enfrente de alguna situación, es el que toma de la palabra y nos pone en nuestras vidas para que nosotros nos pongamos alertas. Es el que nos prende la luz. En Juan 14, 17 dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Mire, maravilloso esto. Eso es consolación. Nuestro Dios de toda consolación. Cuando el mundo vive en una confusión tremenda de oscuridad, hermanos, nosotros vivimos en luz. En esa luz, hermanos, que ilumina nuestra vida y que dice que el Espíritu Santo es el que mora en nosotros. Está con nosotros y mora en nosotros. En Juan 15:26, hermanos, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Mire, el Consolador, cuando venga el Consolador, el que los consuela, el que los va a consolar, dice, Él dará testimonio ¿de quién? De mí, dice, de Cristo. De Cristo, hermanos. Entonces, si alguien dice que está hablando por medio del Espíritu Santo y no va de acuerdo a las Escrituras y no pone a Cristo en primer lugar, no está hablando por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre, hermanos, siempre y siempre exaltará a Cristo. Siempre. Y por eso, miren, hermanos, el Espíritu Santo siempre nos lleva a Cristo. El Espíritu Santo siempre nos muestra el sacrificio de Cristo. Siempre nos lleva ahí. Ese es el Espíritu de verdad. El espíritu de mentira siempre llevará al ser humano lejos de Cristo. Y llevará al ser humano cada día más y más a las tinieblas. El Espíritu Santo dice que Él los guiará a toda verdad y alude a la verdad necesaria para ser santos, maduros y siervos competentes y equipados, hermanos. A eso está diciendo, de que Él los guiará a toda verdad, y es a ser siervos competentes, equipados, maduros, santos. En 2 de Timoteo eso es lo que dice. 2 de Timoteo capítulo 3 verso 17: a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y eso es lo que hace. Y también dice que Él os revelará lo que ha de venir. Él os revelará lo que ha de venir. Son verdades, hermanos. Estaba hablando el Señor Jesús ahí de verdades sobre la iglesia, pero también verdades futuras. Entonces vemos ahí en Efesios capítulo 3,
Efesios capítulo 3, busquen ahí. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, Él nos guiará a toda la verdad. Dice, Él es el Espíritu de verdad. Y por eso Él nos guiará a toda la verdad. Entienda esto, no las verdades, a toda la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Cristo es la verdad. Entonces el Espíritu Santo nos lleva a Cristo, nos lleva a Cristo. Como la vez pasada yo les decía que cada quien puede tener su verdad, pero eso no significa que es la verdad. ¿Entienden? Cada quien puede armar y formular su propia verdad, pero no quiere decir que es la verdad. Por eso dicen y hacen una pregunta y dicen, ¿hay absoluta verdad? Bueno, y se ponen a analizar y pensar porque cada uno tiene su propio pensamiento y todo eso. Y dicen, no hay absoluta verdad. Pero nosotros sabemos que sí hay. Amén. Nosotros sabemos que sí hay una absoluta verdad y eso es Cristo. Y el Espíritu Santo ahí nos va a guiar, hermanos, a Cristo, porque Él es la absoluta verdad, la verdad completa. Y eso es lo que dice Señor Jesús. Él nos lleva a la verdad. Él nos guiará a toda la verdad. Entonces, ese a toda la verdad, hermanos, nos está hablando, pues, en primer lugar, verdades sobre la iglesia. Verdades sobre la iglesia. Efesios 3, verso 1. 3:1. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender, cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo, el Consolador. A eso se estaba refiriendo el Señor Jesús. Y Él os guiará a toda la verdad. A toda la verdad. Aquí el apóstol Pablo dice, les estoy escribiendo toda la revelación del Evangelio que me fue dada por medio de la revelación del Espíritu Santo. Pero esta revelación, dice, no se le fue dada a las generaciones antiguas. Pero hoy tenemos la promesa. Hoy tenemos la promesa. Y nosotros, hermanos, somos tan afortunados, mire, porque en ese entonces, pues Pablo aquí escribiendo a los Efesios, todavía no tenían la compilación de todos estos libros que tenemos nosotros acá, mire. Hoy los tenemos acá. Hoy somos bendecidos. Tenemos esta palabra profética, hermanos. Tenemos la consolación de Dios. Miren, hermanos, si usted no ha experimentado esto, le animo y le aconsejo que lo haga. Mire, a veces estamos en un momento tal vez en un momento incierto y no sabemos, bueno, que necesitamos tomar alguna decisión y no sabemos dónde empezar, cómo tomarla. Lo que nosotros necesitamos hacer es ir a la Escritura, estudiar la palabra del Señor. ¿Qué dice la Escritura al respecto de esto? ¿Qué es lo que me aconseja el Espíritu Santo? Cuando nosotros hacemos, hermanos, fíjese, esto podemos entender, mire, cómo el Espíritu Santo nos va guiando y nos va consolando.
Porque cuando nos guía, nos consuela. Y nos consuela, hermanos, porque nos da su luz. Y nos damos cuenta que tomamos una decisión acertada. Pero ¿por qué tomamos decisiones nosotros bien equivocadas, hermanos? ¿Por qué? Porque no consultamos. No consultamos con el Espíritu Santo. ¿Sí? No dejamos que nos guíe a toda la verdad. No, ¿por qué? Porque pensamos que lo que nosotros pensamos o tenemos en nuestra mente, creemos que eso es lo correcto. Eso es lo que, no, pues esto es lo que voy a hacer. Mi plan es muy perfecto, pero no es así. Nuestros planes, por más perfectos, por más trazados que estén, hermanos, siempre tienen errores. ¿Por qué? Porque tiene el factor humano. Ahí está el factor humano. Entonces, siempre hay errores. Entonces, el consejo es que cada día, hermanos, acerquémonos a Dios, vivamos en luz, hermanos, y vivamos siempre en el consuelo de Dios. Amén. Para eso envió al Consolador. ¿Para qué? Para que esté con nosotros y en nosotros. Amén. Y en nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra preciosa. Gracias porque has hablado a nuestras vidas, Señor. Y esta palabra trae a nuestra vida agradecimiento, antes que todo a ti, Señor, porque no nos has dejado solos, Señor. No nos has abandonado en este mundo lleno de maldad. De hecho, antes que tú ascendieras, orabas por tus discípulos y orabas por nosotros también, diciendo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y para que pudiéramos ser guiados y conducidos por este sendero tan oscuro en este mundo, Señor, pero estando bajo tu luz, Señor, vamos a poder ver y ser guiados y agarrados de tu Espíritu. Podemos llegar hasta el lugar seguro, Señor. Y es por eso que eso es lo que trae consuelo a nuestra vida, trae confortamiento y trae seguridad, Dios amado. Y es por eso que te bendecimos, amado Padre. Gracias. Gracias, amado Jesús. Señor, aquí están nuestras vidas. La ponemos delante de ti, a tu disposición. Señor, que esta palabra pueda quedar en el corazón de cada uno de mis hermanos, y cada uno de ellos, Señor, podamos entender de que del lugar de donde nos sacaste, del lugar donde está el mundo, poder entender por qué las reacciones, por qué lo que hacen, Señor, y también entender, Dios amado, el lugar donde estamos y la consolación donde estamos, Señor. Y Señor, gracias. Desde ya podemos disfrutar de tu consolación. No necesitamos llegar hasta la muerte o hasta que tú vengas, sino que ya podemos empezar a disfrutar de esa consolación al ver, Señor, que no estamos solos en este mundo, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias porque has enviado a tu Espíritu Santo para que esté con nosotros y en nosotros, Señor, para que nos guíe a toda la verdad, porque es el Espíritu de verdad. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Pues bendiciones a todos, hermanos. Vayamos a nuestra casa con gozo, con alegría, sabiendo, hermanos, que somos bendecidos, consolados en el Señor, que tenemos el Espíritu Santo y Él es el que nos guía a toda la verdad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones a todos. Si el Señor no ha venido, nos vemos aquí el jueves. Amén.